Bendiciones, Dios me les bendiga. Este es el día que Dios ha hecho, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Ponga su confianza en el Señor porque Él no cambia. Los tiempos cambian, las circunstancias que nos rodean también, pero solo el Espíritu de Dios puede ponernos paz, reposo y confianza. Quiero que se una conmigo con una oración, que el Espíritu Santo ministre a sus necesidades. Probablemente usted se siente asediado, preocupado, lleno de enfermedades, ha clamado a Dios y usted no ve resultados, pero le invito a unirse conmigo y vamos a orar. Amado Dios, inyecta fe en esta hora, oh Dios, inyecta fe en el corazón, ponles hambre de la palabra para que la palabra los fundamente en la fe, oh Dios. Así que cualquier cambio que venga a nuestras vidas, Señor, no temamos, Señor Jesucristo, sino que nosotros tengamos la certeza y la confianza que usted nos sostiene fuertemente. Gracias por la oportunidad que nos das. Podemos, Señor Jesús, en este corto devocional, creemos, Señor, que usted va a ministrar a cada uno de ellos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer aquí en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y junto con la hermana Noemi cantemos alabanzas a nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Este es el día que hizo Jehová. Dice, nos alegraremos y nos gozaremos. Así que vamos a cantar estas alabanzas a nuestro Dios. Te alabo, mi Señor. Oh,
vida, dice, tenemos. Venimos delante de Él y Él nos oye. No estamos solos, hermano. Dios está con usted. Y así es que vamos a alabar, ya alabamos a Dios, y así es que hoy vamos a escuchar lo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Dios los bendiga esta tarde. Todavía no se termina el calor y creo que aún está un poco más fuerte, pero le damos gracias al Señor porque es un privilegio estar acá de regreso nuevamente para poder compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Y vamos a orar, una pequeña oración para poner a este tiempo en la mano del Señor y que Él hable, que no sea mi corazón o ideas propias, sino que sea el Señor hablando la necesidad de cada una de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, en esta tarde por esta bendición, este privilegio, Señor, de poder estar acá y poder compartir, querido Dios, con todos aquellos que van a tomar el tiempo, Señor, de ver este video. Señor, hable, Señor, al corazón, Señor. Sabemos que su palabra dice que usted habla a tiempo, Señor, pero también habla fuera de tiempo. Pero gracias, Señor, nuevamente, Señor. Nos ponemos a sus manos, Señor, que sea usted hablando en nuestras vidas, Señor. Gracias nuevamente, Señor, por este privilegio. Señor, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. La hermana leía en el capítulo 2 del libro de Romanos, y versículo 42, y dice... y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero también quiero leer lo que dice Hebreos, el capítulo 2 y versículo 3. Hebreos 2, 3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? También quiero compartir la lectura, lo que dice Mateo 7, 24. Mateo 7, 24 dice... cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente
hombre que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y por último quiero también leer Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificado, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Leía Hechos 2:42 al principio y me llamaba la atención porque después de que Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar y se convierte mucha gente, y dice la palabra de Dios que se convirtieron como 3,000 personas y hubieron muchos milagros, hubieron muchas maravillas. Y dice la palabra de Dios que el temor de Dios vino sobre todos aquellos que habían sido compungidos por el mensaje inspirado por el Espíritu de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el temor. No voy a tocar mucho lo que es el temor, pero si por alguna casualidad no se recuerda cuál era la definición de temor, decíamos que temor es un respeto profundo por Dios, reverencia o sometimiento a su voluntad. Entonces, los recién convertidos fueron llenos de ese temor de Dios. Pero hay algo que me llamaba la atención en el versículo 42 y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y también perseveraban en las oraciones. Y yo meditando en esta palabra, se me venía a la mente una casa con 4 columnas. Y meditaba y decía yo que estas 4 columnas fueron las que realmente sostuvieron a la iglesia del principio, la iglesia primitiva. Ahora, perseverar, ¿verdad? ¿Cuál sería el sinónimo de perseverar? Disciplina, ¿verdad? Esfuerzo, trabajo. Los nuevos convertidos dicen que se sometieron, fueron cautivados por el mensaje de los apóstoles. Y tanto fue así que dice la palabra que perseveraban, dice, deseaban escuchar, deseaban ellos ser ministrados por la palabra de Dios que los discípulos estaban trayendo a los nuevos convertidos. Podemos también pensar de que el mensaje de los apóstoles fue, podríamos decir, una continuación de lo que fue el mensaje de Jesucristo. Y yo pensaba, ¿cuál fue realmente lo que Jesús predicó, verdad? ¿Qué fue lo que Dios fue Jesucristo? Dios a través de Jesucristo, de Jesús, ¿verdad? Fue lo que enseñó a los discípulos y enseñó a cada uno de aquellos que abrieron su corazón. Y hay ciertos puntos básicos de la enseñanza de Jesucristo, y una de ellas es que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo, compartir con el necesitado, predicar el Evangelio a toda criatura, bautizar a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confiar en Él en tiempo de aflicción, perdonar a nuestros enemigos, tener compasión por las almas perdidas. Y los discípulos recibieron esta enseñanza de Jesús de primera mano, porque Jesús era la palabra encarnada. Y yo creo que eso fue lo que causó más impacto en los nuevos convertidos, de que los discípulos hablaban por experiencia propia. Ellos no lo habían leído, no lo habían oído, sino que lo habían vivido. Y eso hizo despertar en las personas recién convertidas
el deseo de perseverar en el mensaje de ellos, que vuelvo a repetir, era la extensión de lo que Jesús había predicado. Y es que una iglesia sin palabra es imposible que pueda permanecer. La palabra de Dios es la que nos sostiene. Especialmente hoy que la iglesia podríamos decir que está dispersa. Aunque realmente la iglesia no es el edificio físico, sino es el cuerpo de cristianos que forman o que se congregan en un edificio. Esa es la verdadera iglesia, pero podríamos también pensar, ¿verdad?, que en esos tiempos difíciles la iglesia está un poco dispersa porque hay muchos hay templos que todavía permanecen cerrados a causa de problemas que están afectando al mundo. Pero ¿qué es lo que sostiene a cada hermano, cada vida, estando aún en su casa sin poder congregarse? La palabra de Dios. Aquella palabra de Dios que han oído y que algunos todavía perseveran leyéndola, meditándola. Y eso es lo que nos va a sostener. Y eso es lo que nos va a sostener a cada uno de ellos. Y eso fue lo que sostuvo a la iglesia primitiva, a la iglesia del principio. Que la palabra de Dios, ¿verdad?, dice que es más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza, dice, a partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando la palabra es ministrada en la casa de Dios, cuando la palabra de Dios es ministrada en nuestras vidas, ahí hay sanidad, ahí hay liberación, ahí hay fortaleza, ahí se ministra sabiduría de Dios. Y volvemos a la palabrita que enseñaba el año pasado, la semana pasada, que despierte en nosotros el temor de Dios, la reverencia de Dios, el sometimiento a Dios. Porque la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Entonces los primeros cristianos recibieron la palabra con alegría, con gozo. Y prueba de ello es que, como dice la palabra, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Otra de las columnas que sostuvo la iglesia fue la perseverancia en la comunión de los unos con los otros. La comunión entre ellos fue fundamental para que la iglesia creciera, permaneciera. Jesús había dado muchos ejemplos a sus discípulos de la importancia que la comunión entre unos y otros tenía en el fortalecimiento del grupo. Jesús nunca le ocultó nada a los discípulos. Él desde el principio le comunicó su plan de trabajo y lo que sucedería a lo largo de su ministerio. Jesús siempre estuvo disponible para aclarar cualquier duda en el corazón de los discípulos. Y su conversación fue franca y sincera. Y prueba de ello es que él tuvo la libertad de poder acercarse a los discípulos y preguntarles quién pensaban ellos que él era. Eso lo podemos encontrar en Lucas 9, 18 al 20. Pero la tercera columna que sostuvo a esta iglesia dice que perseveraban en el partimiento del pan. Era la costumbre entre el pueblo judío de aquellos tiempos en que el dueño de casa invitaba a sus conocidos y era él el que partía el pan y lo distribuía entre sus huéspedes. Y eso nos da la idea de que la iglesia del principio no todo era escuchar palabras de la boca de los discípulos. No era solamente estar congregados en el templo, sino que también había tiempo para ellos de socializar con los demás hermanos, socializar fuera del templo. Porque ellos, los primeros discípulos, entendieron, o cristianos más bien, entendieron que era necesario desarrollar un vínculo con otras personas para ser aceptados y aceptar a otros en la nueva cultura que apenas estaba comenzando.
Y a Jesús le gustaba, ¿verdad?, socializar con las personas. Desde el principio de su ministerio, miramos en Lucas 4, 38, 39, y lo podemos leer rápidamente, en Lucas 4, 38, 39, que dice que la suegra, dice, de Pedro se enfermó. Dice el 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, dice, les servía. Entonces miramos que a Jesús le gustaba compartir con la gente. Él le gustaba visitar a los hogares. Más adelante miramos cómo Jesús frecuentaba la casa de María y Marta. Y dice más adelante en Juan 11:11, que dice que él consideraba a Lázaro su amigo. Y es interesante, ¿verdad? Que el mismo Dios, ¿verdad?, lo pueda considerar uno su amigo. Hubo otro hombre en la palabra de Dios que también es considerado como amigo de Dios, ¿verdad? Pero este hombre con el cual Jesús compartió el pan, con el cual quizás compartió historias, compartió experiencias, llegó un momento en que enfermó y murió. Y cuando a Jesús le comunicaron lo que había sucedido, dijo, mi amigo Lázaro, mi amigo Lázaro, dijo. Y qué bonito, vuelvo a repetir, ¿verdad?, que Dios pueda referirse a uno en esos términos, ¿verdad?, su amigo. Los nuevos creyentes, dice que se sentaban juntos a comer. Quizás, ¿verdad?, a la semejanza de Jesucristo, compartir experiencias, disfrutar el calor de las nuevas amistades. Y en esa comunión el Espíritu Santo les ministraba. El Espíritu Santo les ponía gozo, les ponía alegría, les ponía toda clase de bendición. Porque el mismo Dios, ¿verdad?, en la palabra podemos leer que a Él le gustaba la unidad. Y esa fue la oración que hizo Él, ¿verdad?, en el capítulo 15 del libro de Juan, cuando Él dijo, ¿verdad?, el Padre dijo, yo quiero que estos también sean uno solo, para que el mundo vea que así como tú y yo somos uno solo, ellos también sean uno solo. ¿Verdad que Dios se interesa? A Dios le gusta que usted y yo podamos compartir. La cuarta columna que sostuvo la iglesia dice que la iglesia perseveraba, dice, en las oraciones. Los discípulos hicieron énfasis en la importancia de la oración. Habría casos en que no se podría hacer nada si no estaban llenos de oración. En Mateo 17:21 dice que le trajeron un hombre endemoniado, los discípulos, y no pudieron hacer absolutamente nada. Pero cuando Jesús apareció, solo le puso la mano y el Espíritu dejó a aquel hombre. Y los discípulos se quedaron asustados, maravillados, ¿verdad?, de que por qué ellos no habían podido echar fuera ese espíritu. Y Jesús le dijo, este espíritu no sale si no es con ayuno y con oración. Entonces para ellos la oración era fundamental, ¿verdad? Toda la iglesia perseveraba en la oración. Habían entendido que la oración no era solamente un medio para poder pedir a Dios, ¿verdad?, para poder pedir por nuestras necesidades, sino era un vehículo a través del cual ellos iban a establecer una intimidad con Dios. Y a través de esa intimidad ellos iban a ir
poco a poco conociendo realmente cuál es el pensamiento, cuál era el pensamiento de Dios, cuál era su voluntad. Pero también la oración era importante porque la iglesia estaba más adelante. Se acabaron los banquetes, ¿verdad? Se acabaron todas aquellas reuniones sociales. Vino la persecución, vino el temor. ¿Y qué fue lo que lo sostuvo? Las oraciones, la oración. Esa es la que le dio la fortaleza. ¿Se recuerdan cuando Pedro fue encarcelado? Dice que la iglesia, ¿qué es lo que estaba haciendo? Dice que estaba unida, dice, en oración, haciendo ruegos por la vida de Pedro. Y ahí es donde Dios hizo un milagro, ¿verdad? Envió un ángel y lo libertó de aquella cárcel. Entonces, para concluir, porque no quiero tomar mucho tiempo, una iglesia carente de palabra de Dios, que no tiene palabra de Dios, no puede hacer la diferencia en un mundo que hoy, convulsionado, que hoy necesita respuestas a sus necesidades. Lamentablemente hay muchas iglesias que la palabra de Dios escasea. Hay mensajes positivos, hay mensajes de prosperidad económica, hay mensajes de mejoramiento de las relaciones personales, pero realmente se ha dejado de predicar la palabra, se ha dejado de señalar el pecado, se ha dejado de recordar al pueblo de que un día Cristo volverá. Se han olvidado de amonestar al pueblo. Así la iglesia no puede permanecer. Deja de ser una iglesia. Y es que la iglesia hoy podemos empezar, ¿verdad?, que está dividida. No hay comunión entre los hermanos. Imagínense en una mega iglesia de 25,000, 30,000, 50,000 personas. Es imposible que 50,000 personas puedan conocerse el uno con el otro. Muchos de esos que se congregan en estas grandes iglesias solamente ven al pastor a través de una pantalla, aún estando en el mismo edificio. Y el pastor no conoce realmente quiénes son los que se congregaron en el día del servicio. Entonces es una iglesia dividida. Ahí no hay comunión. Por otro lado, aún en las pequeñas iglesias, también se ha perdido el sentido de comunión, ese sentido de unidad. Muchos de nosotros hemos hecho del hogar una zona de seguridad, de confort, donde nosotros nos refugiamos. Y solo venimos a la iglesia y aquí le decimos, Señor, Dios lo bendiga, hermano. Mucho gusto de verlo. Y a veces nos atrevemos a decir, ¿verdad? Está orando por usted. Muchas veces no oramos por los hermanos. Se ha perdido esos tiempos hermosos en que la iglesia compartía. En que la iglesia realmente se gozaban, ¿verdad? Se gozaban juntos. Recuerdo yo cuando recién que yo me había convertido, llegué a una iglesia muy sencilla, muy humilde. Y me recuerdo que cuando yo entré en la iglesia, pues casi no me gustó, ¿verdad? No era muy atractiva aquel lugar, ¿verdad? Pero inmediatamente me di cuenta de que había algo especial en aquel lugar. Y es que los hermanos todos eran bien cariñosos. Me recuerdo que había una mesa, había un comedor improvisado. Y ahí había toda clase de comida. Porque la iglesia estaba abierta día y noche. Y cuando los hermanos pasaban por ahí por alguna razón o algunos que vendían de su trabajo, no venían con las manos vacías, siempre traían algo. Así que ahí todos compartían, se sentaban a comer y platicar. Y me recuerdo que
hasta la misma ropa se compartían porque a algunos se les hacía tarde y vivían lejos y ya no podían regresar al servicio. Así que aquí tengo una camisa, que digo, un pantalón, hermano, aquí quédese. Era un calor, era una armonía, una amistad muy hermosa, y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención. En mis inicios yo me había convertido en una iglesia muy fría, muy fría. Los hermanos no los saludaban a uno, especialmente cuando ellos se daban cuenta de que uno no hablaba inglés. Ellos tenían su grupo, ¿verdad?, en los que ellos compartían y siempre hablaban en el idioma inglés. Y uno que no hablaba el idioma, pues como que de cierta manera lo echaban de menos. Pero vuelvo a repetir, cuando llegué a esta iglesia, eso fue lo que a mí me llamó la atención. Así de que en esta tarde meditemos en la palabra. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Será que la iglesia está sostenida sobre 4 columnas semejantes a la que la sostuvo la iglesia primitiva? Y es que la iglesia quizás la podíamos comparar con una mesa. Una mesa tiene 4 patas, ¿verdad? Y si una de ellas le falta, pues no sirve de nada. O quizás como un automóvil, ¿verdad? 4 llantas, 4 ruedas. Pero si una de ellas falta, el automóvil muy bonito, muy caro, muy lujoso puede ser, pero no sirve. Y una iglesia puede ser muy bonita, muy elegante, muy grande, muy famosa, con muchos recursos, con mucha gente famosa congregándose en los templos, pero si no tiene las cuatro columnas, las 4 ruedas, las 4 patas, es una iglesia que no sirve de mucho. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, de las oportunidades siempre Dios las da. Así de que volvamos a las sendas antiguas, lo que dice Jeremías 6:16, y preguntemos por los caminos, ¿verdad? La vamos a leer, Jeremías 6:16. Dice, estaba leyendo Jeremías 16:6, pero es 6:16. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el camino, y andad por él. Y dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Volvamos a las sendas antiguas. Mateo 24:13, Jesús hablando, ¿verdad? Él dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Perseverar en qué? En la palabra, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, ¿verdad? Y lo más importante, yo creo, perseverando en las oraciones. Así de que en esta tarde espero no haberte confundido, espero no haberte dejado con dudas. Pero eso es lo que el Señor puso en mi corazón, compartir con cada uno de ustedes. De que es tiempo de que la iglesia vuelva a las sendas antiguas, a la sencillez, a aquellas cosas elementales que dejaron de hacerse. Muchos acá en este país, ¿verdad? Por la clase de vida, el ritmo de vida que se lleva, se han olvidado de muchas cosas que practicaban cuando vivían en sus países, y no había este trajín, ¿verdad? No había esta preocupación, ¿verdad? Esta distancia quizás, ¿verdad? Esas obligaciones, pero es tiempo de volver a los tiempos antiguos. Así que vamos a orar en esta tarde. Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos dio, querido Dios, Padre. Quizá yo no me supe explicar, querido Dios, pero
Señor, su palabra dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, Señor, sino que su Espíritu Santo, querido Dios Padre, es el que nos aclara, querido Dios, cualquier duda, Señor, cualquier pregunta que tengamos, Señor, en nuestro corazón. Señor, bendiga, Señor, esta palabra, querido Dios, que pueda ser motivo de reflexión, querido Dios, Padre, para nuestras vidas, Señor. Porque los tiempos, querido Dios, son difíciles. Estamos llegando, Señor, a los tiempos finales, ya todo se ha cumplido, Señor. Han habido guerras, terremotos, pestes, convulsiones y todo ese problema, Señor, social, Señor, que estamos, esa convulsión social que estamos experimentando aún en estos tiempos, en este país, Señor. Todas esas, Señor, son señales, son cumplimientos, querido Dios, de que los tiempos, Señor, Padre, han llegado a su fin. Así que, Señor, en esta hora, querido Dios, despierte nuestro corazón, nuestro espíritu, querido Dios, y volvamos, Señor, a las sendas antiguas, Señor. Aquellas cosas fáciles, elementales, querido Dios, quizás rudimentarias, querido Dios, a las que estaban, Señor, acostumbrados y que se han dejado de hacer, querido Dios Padre, porque nos hemos preocupado más, Señor, en una vida, Señor, materialista, querido Dios Padre, y hasta cierto punto, Señor, egoísta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que usted hable, Señor, en nuestra vida, en nuestros corazones. Gracias, Señor, nuevamente, Señor, porque usted es bueno y maravilloso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.